Abuelo vuelve viudo y su hijo intenta expulsarlo. La nuera guarda un secreto impactante. Don Manuel, octogenario de espíritu inquebrantable, caminó despacio hacia el viejo hogar familiar. La casa, con su pintura desgastada y su puerta chirriante, parecía respirar a su alrededor. Regresaba tras la muerte de su amada Rosa, y con cada paso que daba, recordaba su risa, sus historias y el aroma inconfundible de sus galletas recién horneadas. Pero al cruzar el umbral, decidió quedarse con su intimidad. Una sombra de desasosiego lo envolvió. Sabía que la vida había cambiado, pero no imaginaba cuánto. Los recuerdos aún palpitaban en las paredes, y a pesar del dolor, una chispa de vitalidad brillaba en su mirada. Don Manuel siempre había sido un maestro, no solo en la escuela, sino en el arte de amar. Pero en su regreso, la sutil tensión entre su hijo Rodrigo y él crecía como una tormenta oscura. Rodrigo, en su trinchera de resentimiento, lo miraba como si fuera un peso al que se le subía el costo. «No puedo seguir cuidándote, papá. Un asilo es lo mejor», decía, con una determinación helada. «¿Un asilo? Aún tengo vida por vivir», respondió don Manuel, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Las palabras resonaron en la habitación, pesadas como una losa. Sus años de maestro parecían difuminarse ante el deseo que tenía su hijo de tomar decisiones por él. Se sintió como un niño otra vez, a merced de la voluntad de alguien más. Laura, la nuera, contemplaba todo desde la distancia, tensionando las manos. Su corazón albergaba un secreto que amenazaba con desgarrar su propia familia. Ella era la hija biológica de don Manuel, un hecho que el mundo no podía saber. Cada mirada furtiva hacia él era una mezcla de amor y culpa. La figura paterna que había apreciado se tornaba en un laberinto emocional. En su interior, la revelación rugía, pidiéndole a gritos ser liberada. En medio de este torbellino, el ambiente se volvió aún más opresivo. Un día, mientras don Manuel trataba de organizar sus viejas cosas, encontró una carta amarillenta, llena de palabras que parecían cobrar vida con cada línea. Su corazón se detuvo. Era una carta de amor de Rosa, que revelaba un secreto que había guardado durante años. Un secreto que podría hacer tambalear el delicado equilibrio de su hogar. Todo estalló cuando Rodrigo entró, su rostro reflejando ira y desesperación. «No estoy dispuesto a que tu regreso lo arruine todo. No soy tu enfermero», gritó. El choque entre padre e hijo reverberó por la casa, llenando el aire de gritos y lágrimas no derramadas. Don Manuel sintió cómo los cimientos de su hogar crujían. Pero justo cuando la tormenta emocional estaba a punto de desatarse, el timbre sonó de repente. Era un mensajero con una notificación que prometía más caos. Don Manuel recordó el susurro en su interior. La vida aún le podía ofrecer sorpresas, pero ¿serían estas de esperanza o de separación? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Don Manuel apenas tenía tiempo para procesar el golpe de la notificación cuando el mensajero se marchó. Volviendo a la realidad, sintió el corazón latir con fuerza. Rodrigo, que aún estaba en la sala, frunció el ceño, incapaz de contener su furia. «¡Esto no puede seguir así!», gritó, apoyando las manos en la mesa, como si intentara frenar el caos que se desataba a su alrededor. Laura, tensa y nerviosa, observó cómo la atmósfera se cargaba de electricidad. El secreto que ocultaba presionaba sobre su pecho como una roca. Cada momento, cada mirada hacia don Manuel parecía más difícil. Con el rostro pálido, se acercó a él, como si una conexión invisible la guiara. Fue entonces cuando, en medio de la tensión, don Manuel se giró hacia su hijo y con voz temblorosa preguntó: «¿Qué dice esa notificación? ¿Qué hay allí?». Rodrigo, intentando mantener la calma, le respondió: «No sé, algo sobre la propiedad». Don Manuel se acercó a la mesa y abrió el sobre con mano temblorosa. Sacó un papel y rápidamente sus ojos se ampliaron al leerlo. «No puede ser», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Laura, escudriñando su expresión, sintió un nudo en el estómago. Lo que parecía un simple documento reveló un contrato que indicaba que la casa estaba en manos de una tercera persona, un heredero no mencionado en las últimas voluntades de Rosa. «¿Un heredero? ¿De quién se trata?», balbuceó don Manuel, ahogándose en su confusión. Miró a Rodrigo, buscando alguna señal de que éste también comprendía el impacto de lo que acababan de descubrir. «¿Por qué nadie me dijo de esto?», comenzó a gritar Rodrigo, mientras sus manos temblaban de impotencia. «¿Qué más hay escondido? No puede ser verdad, papá. Esto es una locura». La ira lo envolvía, pero don Manuel intuía que la situación iba más allá de una simple disputa familiar. Laura, pegando pasos cortos hacia atrás, sintió el horror subir por sus venas. Las palabras que su marido acababa de pronunciar resonaban en su mente. Un heredero. Entonces la verdad asomó en su corazón. Era el momento. Necesitaba hablar. Pero ¿y si eso arruinaba todo? «Papá, espera», interrumpió, su voz apenas era un hilo. Yo sé quién es ese heredero». Los ojos de don Manuel se volvieron hacia ella, atónitos. Fue un instante, pero en su mirada, Laura vio un destello de esperanza. Soy yo», añadió, las palabras saliendo a cuentagotas, como si fueran cuchillos. La revelación colisionó en la sala. Don Manuel sintió un estallido en su pecho. «¿Tú? ¿Cómo es posible?». Las manos de Laura temblaban y el sudor empapaba su frente. La carta de mamá. Ella lo escribió todo. «Soy tu hija, papá. Nunca quise que lo supieras así, pero no puedo dejar que te lleven de aquí», explicó, el corazón a 1000 por hora. Pero antes de que don Manuel pudiera asimilar la información, un estruendo resonó fuera de la casa. La puerta se abrió de golpe. Era un grupo de policías, con una expresión grave en sus rostros. «Se requiere su presencia. Hay una denuncia de ocupación ilegal en esta propiedad», dijeron, justo cuando don Manuel y Laura intentaban comprender las palabras del otro. El aire se volvió denso, con la nueva tensión, y la confusión se transformó en pánico. Don Manuel sintió que su mundo se tambaleaba. Todo lo que había conocido y amado parecía desmoronarse. La verdad y el desasosiego se entrelazaban, y ahora
En un instante, avanzar hacia la claridad parecía más difícil que nunca. «¿Qué va a pasar ahora?», murmuró don Manuel, la voz quebrada. La pregunta quedó flotando en el aire, abrumada por el caos y los secretos recién desenterrados. Don Manuel sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El silencio en la habitación era denso, como si el aire hubiera dejado de moverse. Los ojos de Laura estaban llenos de lágrimas y el rostro de Rodrigo se había vuelto blanco, como si una sombra hubiera caído sobre él. Los policías siguieron allí, firmes, observando la escena, como si fueran espectadores de una tragedia. «¿Tienen una orden de desalojo?», preguntó don Manuel, tratando de afianzar su voz, pero su garganta estaba apretada. «Es una situación complicada, don Manuel», explicó uno de ellos. «Necesitamos comprobar que tienen derecho a estar aquí. Hemos recibido una denuncia». «¿Pero de quién?», Rodrigo bramó, frustrado, apretando sus puños. «La casa es de papá. Toda la vida ha sido de él». «Eso está bajo investigación», respondió el oficial, sin inmutarse. Fue entonces cuando don Manuel sintió que se le iba el aliento. Todo lo que conocía estaba en juego, y la revelación de Laura añadió una capa de confusión y dolor a su mente ya saturada. «¿Qué estás diciendo, Laura?», preguntó, su voz temblando. «¿Eres mi hija? ¿Cómo puede ser?». Laura hizo una pausa, la mirada retadora, como si cada palabra le pesara un mundo. «Papá, hay cosas que nunca te conté. Cuando mamá, Rosa, se marchó, dejó... Soy tu hija, y esa notificación, ese heredero que está aquí, es parte del secreto». «¿El qué?». La pregunta salió como un susurro, pero cargada de tensión. La casa que alguna vez fue un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Y justo cuando el calor del momento alcanzaba su clímax, una explosión resonó desde el exterior. El estruendo hizo que todos se volvieran hacia la ventana. Un grupo de hombres encapuchados emergió en la calle. Gritos y caos rompiendo la tarde tranquila. «Es una ocupación. Detengan a los que están adentro», resonó por toda la calle. Los policías, sorprendidos, intercambiaron miradas antes de correr hacia la puerta principal. «Vamos, rápido», uno de ellos gritó, pero don Manuel sintió que sus pies estaban pegados al suelo. El caos exterior palpitaba con creciente intensidad. «Laura, ¿qué está pasando?», aulló Rodrigo, mientras el pánico aumentaba. Pronto las ventanas comenzaron a estrellarse. «No pueden estar en la casa. Es nuestra». «Esto no es un juego», repitió uno de los oficiales, ahora enfocado en contener la situación. «Necesitamos evacuar la casa». «Papá», gritó Laura, «quiero que sepas la verdad antes de que todo se descontrole». Don Manuel sintió que su corazón se estrujaba. En medio del ruido extenuante, la revelación de su hija se sentía como un eco lejano. «Dímelo, por favor. No puedo entender nada así». Pero antes de que ella pudiera responder, un disparo resonó desde la calle y el mundo se congeló. «Al suelo», bramó uno de los policías, mientras todos se arrojaban al suelo, el temor estrujando sus pulmones. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Rodrigo y Laura se miraron, una mezcla de horror y comprensión. Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar, y la lucha por la casa se tornaba en una lucha por la vida. El disparo había interrumpido todo, creando un abismo de incertidumbre. «¿Qué sucederá ahora?», don Manuel musitó.
dejando que la desesperación le invadiera, mientras el sonido del caos consumía la escena. La verdad, que apenas empezaba a revelarse, se ahogó en la confusión, y el futuro parecía más oscuro que nunca. Don Manuel sintió como el aire se volvía denso, la adrenalina corriendo por sus venas. El estruendo del disparo resonó en su pecho, y su corazón parecía querer salir volando. —¿Qué ha sido eso? —gritó, mientras todos se lanzaban al suelo. El caos se apoderaba de la escena. Rodrigo se agachó al lado de su padre, con los ojos llenos de miedo. La tensión era palpable. Laura temblaba, su rostro pálido como un lienzo. —Papá, por favor, escúchame —dijo, aunque el horror los envolvía—. Podemos salir de aquí. Pero don Manuel no podía concentrarse. El miedo lo paralizaba. Los policías, con sus armas desenfundadas, ordenaban a todos que se agacharan. —¡Salgan todos de la casa, rápido! —gritó uno, mientras miraba con preocupación por la ventana. Los hombres, encapuchados, afuera, parecían estar tomando el control. Todo se volvió un mar de confusión. Un enfrentamiento peligroso al borde de estallar. —¿Quiénes son esos tipos? —murmuró Rodrigo, sus ojos brillando por la violencia antes impensable. —Esto es una locura. Tal vez están detrás de la casa. Tal vez quieren nuestra casa —sugirió Laura, con voz entrecortada. En medio de su propia devastación emocional, comprendía que la situación era más complicada de lo que se pensaba. Y entonces, como si el universo quisiese jugarle una broma cruel a don Manuel, un segundo disparo se escuchó, esta vez más cerca. El aire se volvió casi pesado. Un grito desgarrador resonó desde afuera, seguido de un sonido que parecía ser un cuerpo cayendo al suelo. —¡No puede ser! —exclamó don Manuel, el horror atravesando su corazón. Los policías se lanzaron al frente, intentando hacerse paso hacia la salida. —¡Deténganse! —lanzó uno, pero el caos ya se había desatado. De repente, del grupo en la calle, una figura se separó, caminando hacia el frente, despojándose de la capucha. Fue revelada. Era una mujer que don Manuel conocía bien, una mujer de su pasado, su excompañera de trabajo, la que había estado desaparecida durante años. —¿Isabel? —chilló don Manuel, su voz resonando en medio del caos. No podía creer lo que veía. Sus ojos se abrieron de par en par. Laura y Rodrigo se miraron confusos. —¿Quién es? —preguntó Rodrigo. —Una amiga, alguien que creía que nunca volvería a ver —respondió don Manuel, sintiendo un torrente confuso de alegría y confusión. Pero la alegría se convirtió en hielo cuando Isabel levantó las manos. —No vengo a hacer daño, vengo a ayudar. Sin embargo, lo que parecía un rescate se tornó en pesadilla. Isabel, en lugar de acercarse, dio un paso atrás, mientras miraba al grupo encapuchado. Son míos, ellos son mi familia —gritó, justo cuando un tercer disparo rompió el aire. La revelación cayó como una losa. La sala se sumió en un silencio aterrador. Don Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabel había estado con ellos todo este tiempo, sin que él lo supiera. —¿Tu familia? —balbuceó, como si su propio corazón se estuviese deteniendo. —¿Quiénes son? Los gritos aumentaban en la calle, ante la sorpresa descarnada en los rostros de don Manuel y Rodrigo. —¿Por qué no me dijiste? —estalló Laura, herida y confundida, sintiendo que el aire se le escapaba. —¿Por qué? Fue complicado —contestó Isabel, pero ella misma parecía temerosa, mirando a su alrededor. Tenía que protegerlos. Esta casa es parte de un legado que nadie entendía, y en ese instante todo se volvió más oscuro.
La revelación de que Isabel, la mujer que conoció y amó en su juventud, regresaba convertida en una sombra de su pasado. La conexión entre ellos se entrelazaba con secretos. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué están aquí? Justo cuando don Manuel iba a exigir respuestas, el sonido de una explosión retumbó por las calles, iluminando la noche con llamas y humo. La policía empezó a retroceder al ver el caos desatado, y el tiempo se detuvo. «No podemos estar aquí», gritó uno de los policías. «Debemos irnos». Los disparos resonaban y el pánico se apoderaba de la escena, mientras la revelación de Isabel pesaba más que nunca. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó don Manuel, el miedo corriendo por su sangre. ¿Podría ponerse a salvo junto a los suyos o se perdería todo? La confusión reinaba y la pregunta se convirtió en un eco. ¿Qué significa todo esto? Con el caos afuera creciendo y los secretos apenas brotando, el futuro de todos estaban tambaleándose al borde de un abismo, donde cada elección podría cambiar las vidas de don Manuel, Rodrigo y Laura para siempre. La lucha no solo era por la casa, sino por la verdad que cada uno guardaba, y quizás por la vida misma. Don Manuel sintió como el aire se volvía denso, la adrenalina corriendo por sus venas. El estruendo del disparo resonó en su pecho, y su corazón parecía querer salir volando. «¿Qué ha sido eso?», gritó. Mientras todos se lanzaban al suelo, el caos se apoderaba de la escena. Rodrigo se agachó al lado de su padre, con los ojos llenos de miedo. La tensión era palpable. Laura temblaba, su rostro pálido como un lienzo. «Papá, por favor, escúchame», dijo, aunque el horror los envolvía. «Podemos salir de aquí». Pero don Manuel no podía concentrarse. El miedo lo paralizaba. Los policías, con sus armas desenfundadas, ordenaban a todos que se agacharan. «Salgan todos de la casa, rápido», gritó uno, mientras miraba con preocupación por la ventana. Los hombres encapuchados, afuera, parecían estar tomando el control. Todo se volvió un mar de confusión, un enfrentamiento peligroso al borde de estallar. «¿Quiénes son esos tipos?», murmuró Rodrigo, sus ojos brillando. Más complicada de lo que se pensaba, y entonces, como si el universo quisiese jugarle una broma cruel a don Manuel, un segundo disparo se escuchó. Esta vez, más cerca, el aire se volvió casi pesado. Un grito desgarrador resonó desde afuera, seguido de un sonido que parecía ser un cuerpo cayendo al suelo. «¡No puede ser!», exclamó don Manuel, el horror atravesando su corazón. Los policías se lanzaron al frente, intentando hacerse paso hacia la salida. «Deténganse», lanzó uno. Pero el caos ya se había desatado. De repente, del grupo en la calle, una figura se separó, caminando hacia el frente, despojándose de la capucha. Fue revelada. Era una mujer que don Manuel conocía bien. Una mujer de su pasado. Su excompañera de trabajo, la que había estado desaparecida durante años. «¿Isabel?», chilló don Manuel, su voz resonando en medio del caos. No podía creer lo que veía. Sus ojos se abrieron de par en par. Laura y Rodrigo se miraron confusos. «¿Quién es?», preguntó Rodrigo. «Una amiga, alguien que creía que nunca volvería a ver», respondió don Manuel, sintiendo un torrente confuso de alegría y confusión. Pero la alegría se convirtió en hielo cuando Isabel levantó las manos.
No vengo a hacer daño, vengo a ayudar. Sin embargo, lo que parecía un rescate se tornó en pesadilla. Isabel, en lugar de acercarse, dio un paso atrás, mientras miraba al grupo encapuchado. «¡Son míos! ¡Ellos son mi familia!», gritó, justo cuando un tercer disparo rompió el aire. La revelación cayó como una losa. La sala se sumió en un silencio aterrador. Don Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabel había estado con ellos todo este tiempo, sin que él lo supiera. «¿Tu familia?», balbuceó, como si su propio corazón se estuviese deteniendo. «¿Quiénes son?». Los gritos aumentaban en la calle, ante la sorpresa descarnada en los rostros de don Manuel y Rodrigo. «¿Por qué no me dijiste?», estalló Laura, herida y confundida, sintiendo que el aire se le escapaba, que nadie entendía. Y en ese instante todo se volvió más oscuro. La revelación de que Isabel, la mujer que conoció y amó en su juventud, regresaba convertida en una sombra de su pasado. La conexión entre ellos se entrelazaba con secretos. «¿Qué te han hecho? ¿Por qué están aquí?». Justo cuando don Manuel iba a exigir respuestas, el sonido de una explosión retumbó por las calles, iluminando la noche con llamas y humo. La policía empezó a retroceder al ver el caos desatado, y el tiempo se detuvo. «No podemos estar aquí», gritó uno de los policías. «Debemos irnos». Los disparos resonaban, y el pánico se apoderaba de la escena, mientras la revelación de Isabel pesaba más que nunca. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó don Manuel, el miedo corriendo por su sangre. ¿Podría ponerse a salvo junto a los suyos o se perdería todo? La confusión reinaba, y la pregunta se convirtió en un eco. «¿Qué significa todo esto?». Con el caos afuera creciendo y los secretos apenas brotando, el futuro de todos estaba tambaleándose al borde de un abismo, donde cada elección podría cambiar las vidas de don Manuel, Rodrigo y Laura para siempre. La lucha no solo era por la casa, sino por la verdad que cada uno guardaba, y quizás por la vida misma. Don Manuel sintió como el aire se volvía denso, la adrenalina corriendo a toda velocidad por sus venas. El estruendo del disparo había resonado en su pecho, y su corazón quería escapar de su pecho. «¿Qué ha sido eso?», gritó, mientras todos se lanzaban al suelo, el caos apoderándose de su mente. Rodrigo se agachó al lado de su padre, con los ojos desorbitados de miedo. La tensión era palpable. Laura temblaba, su rostro pálido como un lienzo. «Papá, por favor, escúchame», dijo, pero el horror los envolvía como una tormenta. «Podemos salir de aquí». Sin embargo, el miedo había paralizado a don Manuel. Todo era confusión. Los policías, con sus armas desenfundadas, ordenaban a todos que se agacharan. «Salgan todos de la casa, rápido», gritó uno, mientras observaban lo que sucedía por la ventana. Fuera, los hombres encapuchados parecían llenarse de rabia. El ambiente estaba tenso. Parecía que en cualquier momento todo podía estallar. «¿Quiénes son esos tipos?», murmuró Rodrigo, sus manos temblando. «Esto es una locura». «Puede que quieran la casa», sugirió Laura, su voz temblorosa. Mientras tanto, un segundo disparo retumbó en el aire. Esta vez un grito desgarrador resonó desde afuera, seguido del sonido de un cuerpo cayendo al suelo. «No puede ser», exclamó don Manuel. Su corazón se llenó de horror. Los policías se lanzaron al frente, intentando hacerse camino hacia la salida. «¡Deténganse!», gritó uno, pero el caos ya se había desatado y nadie parecía escuchar. De pronto, entre el grupo en la calle, una figura se separó. Avanzó hacia el frente, quitándose la capucha.
Era una mujer que don Manuel conocía bien, una mujer de su pasado, su ex compañera de trabajo, la que había estado desaparecida durante años. —¿Isabel? —chilló don Manuel, su voz resonando en medio del caos. No podía creer lo que veía. Sus ojos se abrieron de par en par. Laura y Rodrigo se miraron confundidos. —¿Quién es? —preguntó Rodrigo. —Una amiga. Alguien que creía que nunca volvería a ver —respondió don Manuel, sintiendo una mezcla de alegría y confusión. Pero esa alegría se evaporó al ver a Isabel levantar las manos. —No vengo a hacer daño, vengo a ayudar. Sin embargo, lo que parecía ser un rescate comenzó a tornarse en pesadilla. Isabel, en lugar de acercarse, retrocedió mientras miraba al grupo encapuchado. —Son míos, ellos son mi familia —gritó, justo cuando un tercer disparo interrumpió el aire. La revelación cayó como una losa. La sala se sumió en un silencio aterrador. Don Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabel había estado con ellos todo este tiempo sin que él lo supiera. —¿Tu familia? —balbuceó, aturdido. —¿Quiénes son? De repente un hombre encapuchado se abalanzó sobre Isabel y la agarró del brazo. —¡Vámonos! —le gritó, pero ella forcejeó, tratando de liberarse. Don Manuel, atónito, no sabía qué hacer. Las balas y los gritos se entremezclaban y el caos se intensificaba. —Isabel, espera —gritó, pero el tiempo parecía detenerse. En medio del pánico, el hombre encapuchado la arrastró hacia un bulto oscuro que parecía un vehículo. Todo sucedió tan rápido. Don Manuel sintió que el aire le faltaba y que el corazón le estallaba en el pecho. Se dio cuenta de que Isabel no venía a hacer daño, sino a tratar de proteger a su nueva familia. Pero inesperadamente un grupo de hombres más aparecieron y todo se volvió un mar de confusión. Uno de ellos, alguien alto y robusto, comenzó a gritar: —¡No se la lleven, es parte del plan! Las palabras plan y familia se repetían en el aire como un eco aterrador. —¿Qué están diciendo? —murmuró Rodrigo, mirando a su padre, la sorpresa y el miedo reflejados en su rostro. La revelación de que Isabel había estado involucrada en algo más profundo sacudió a don Manuel. —¿Isabel? ¿Qué plan? Fue entonces cuando el clima de desesperación se volvió insoportable. Otro disparo resonó, esta vez más cerca que antes. Don Manuel, temblando, se percató que la situación había tomado un rumbo completamente inesperado. Isabel, entre lágrimas, gritó: —No puedo dejar que te lastimen, don Manuel. Por favor, confía en mí. Su súplica lo hizo temblar, pero al mismo tiempo, ¿qué secreto se escondía? La lucha por su hogar se había convertido en una lucha por sobrevivir y una lucha por desentrañar verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo. La confusión reinaba y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Vivirían para contar su historia o se perderían en el caos? Don Manuel sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. La tensión era palpable. Casi podía cortarla con un cuchillo. —¿Eres parte de ese plan, Isabel? —preguntó de manera temblorosa. No podía dejar de mirar a la mujer que había amado en el pasado, sintiendo su corazón latir con fuerza. Las sirenas de la policía resonaban fuera, pero en la sala parecía que el tiempo se había detenido. —No hay tiempo. Tienes que confiar en mí —dijo Isabel, sus ojos llenos de desesperación. He estado vigilando la casa y ellos no son lo que parecen. Antes de que alguien pudiera responder, un cuarto disparo quebró el aire
y todos se agacharon, gritando. Agua fría recorrió la espalda de don Manuel al escuchar el impacto. No era solo un ruido, era una señal de que las cosas estaban saliendo de control. Justo en ese momento, de entre la multitud encapuchada, avanzó un hombre que llevaba una chaqueta de cuero negra. Su presencia imponía. «Es hora de que acabe esto, Isabel», gritó. Su voz cortante resonó con autoridad. Era el líder, y su mirada fiera se centró en ella. «No permitiré que interfieras más». «¿Quién es este tipo?», murmuró Rodrigo, mirando a su padre con un desasosiego que apenas podía contener. «¿Qué le ha hecho a mamá?». «No son tus amigos», gritó Isabel al hombre, su voz llena de rabia y miedo. «No puedes llevarte a mi familia». El hombre sonrió, pero no era un gesto amigable. «Tú también eres parte de esto. El legado que dejaste atrás no se irá tan fácilmente». Entonces, haciendo un gesto, un grupo de hombres encapuchados avanzó, pero no contra don Manuel ni su familia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte ruido estalló desde la calle, seguido de un estruendo. Gente corría hacia ellos, gritando. Don Manuel sintió que todo se movía. A su alrededor, el caos se apoderaba del lugar. «¡Es una emboscada!», exclamó uno de los policías. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres encapuchados comenzaron a desvanecerse entre la multitud, buscando escapar de lo que estaba sucediendo. Fue en ese instante, cuando la confusión alcanzó su clímax, que don Manuel sintió algo en su pecho. Una presión, como si las revelaciones del pasado estuvieran surgiendo, y por primera vez miró a Laura. Antes de que pudiera hablar, ella hizo un movimiento brusco y dijo: «Papá, yo tampoco te he contado la verdad». El mundo se detuvo nuevamente. Don Manuel se sintió aturdido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Isabel no es la única con secretos. Yo también tengo uno», dijo Laura, sus ojos llenos de lágrimas. Soy adoptada, y nunca quise que lo supieras así». Don Manuel se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. «¿Qué? Esto es una locura», balbuceó, la confusión inundándolo. Laura había perdido su hogar, su madre, a la cual siempre había considerado su madre. Isabel, nerviosa, intervino. «Laura, ahora no es el momento de esto. Necesitamos salir de aquí». Pero en el aire pesado, la tensión creció. Cada secreto parecía estar dispuesto a salir a la luz en el peor momento posible. «¿Qué plan? ¿Qué legado?», preguntó Rodrigo, como si nadie escuchara la batalla que se libraba en su lado, mientras los hombres encapuchados retrocedían. El líder gritó: «No escaparás, Isabel. El pasado te atrapa». Y con eso, un disparo más sonó. Pero esta vez no vino de afuera. El sonido resonó dentro de la casa. Una figura salió volando, cayendo justo delante de ellos. Don Manuel se quedó boquiabierto. Era un hombre herido que yacía en el suelo, su cara visible, y cuando lo miró bien, reconoció la mirada llena de dolor, el rostro de uno de sus viejos alumnos, alguien que nunca pensó ver en esta situación. «¿Te has olvidado de mí, don Manuel?», dijo el chico mientras la confusión llenaba la habitación. «Todo esto es por tu legado». Las palabras resonaron, desgarradoras, y el mundo de don Manuel pareció desmoronarse aún más. «¿Cómo es posible?», murmuró. El pasado nunca fue algo simple, pero ahora todo se enredaba en una red de secretos y traiciones. Mientras el caos continuaba afuera, la pregunta se deslizó en su mente: ¿qué hacer en medio de tanto dolor y confusión?
Las palabras del chico dejaron un vacío inmenso. ¿Era posible que todo lo que conocía estuviera basado en mentiras? Las revelaciones gritaron entre sí, y el aire se volvió denso de incertidumbre. Don Manuel sintió que el dolor le apretaba el pecho. Cada respuesta traía solo más preguntas. En ese instante se dio cuenta de que la lucha por la casa era solo una fachada para una guerra más profunda por la verdad. ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Mientras todo esto sucedía, las balas seguían cruzando y un nuevo silencio llenó la sala. El futuro de todos estaba en un hilo y cada instante dejaba la pregunta en el aire. ¿Cuánto más podría cambiar su mundo? Don Manuel sintió cómo todo se derrumbaba a su alrededor. La sala estaba en caos. El hombre herido yacía en el suelo, su mirada suplicante atrapada entre el dolor y la desesperación. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, antes de que alguien pudiera responder a las revelaciones de Laura, un grito desgarrador estalló desde la calle. ¡Es él! ¡Es el traidor!, vociferó uno de los hombres encapuchados, señalando hacia la ventana. De repente, las luces de un vehículo policial atravesaron el umbral. Un gran destello iluminó la habitación, revelando rostros de miedo y confusión. Las sirenas sonaban como un eco de advertencia. «¿Qué está pasando aquí?», gritó un policía, ingresando con su arma lista. Pero antes de que pudiera procesar la escena, el grupo en la calle comenzó a dispersarse en todas direcciones. Don Manuel sintió el sudor frío recorrer su frente. Todo sucedía tan rápido. Mientras los hombres encapuchados se retiraban, uno de ellos se dio vuelta. «¡No lo dejen escapar!», lanzó, apuntando con saña hacia la figura del herido en el suelo. En ese momento, un alarido recorrió la sala, y la figura del chico exhaló un último grito. «Don Manuel, ayúdame». Fue suficiente para que el tiempo se detuviera. Don Manuel sintió cómo un torrente de emociones le atravesaba el pecho. «¡No!», gritó, arrodillándose junto a la figura caída en la penumbra. «¿Qué te han hecho?», preguntó incrédulo. En ese momento el chico empezó a hablar, pero su aliento se desvaneció en el aire frío. Rodrigo, horrorizado, dio un paso atrás, mientras Laura no podía dejar de llorar. «Papá, tienes este chico», suplicó, pero don Manuel no pudo responder. Al mirar al chico, la confusión se transformó en un frío profundo. Se dio cuenta de que conocía esa voz. Había sido su alumno, un joven al que había tratado con cariño durante años. «Te lo tenía que contar antes de que sea tarde», murmuró el chico, sus ojos encendidos, buscando la mirada de don Manuel. Soy tu hijo». Las palabras resonaron como un trueno. Don Manuel sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «¿Qué?». La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. No podía ser verdad. «No, esto no puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se tornaba surrealista. Rodrigo se puso en pie, un torrente de emociones paseando por su rostro. «Esto es una locura. ¿Cómo puede ser tu hijo?», gritó, claramente devastado. Las revelaciones lo estaban consumiendo todo. «¡Su madre!». «Rosa», continuó el chico antes de perder su voz, sus ojos entrecerrados. «Ella sabía. Nunca quiso que te enteraras». Así. Don Manuel sintió que un golpe seco lo atravesaba. Era como si el mundo se fuera a desmoronar por completo. La traición y el dolor se mezclaban, convirtiendo el aire en veneno.
Isabel apareció en una esquina, pálida y temblorosa, mientras la sentencia de muerte de cada revelación caía sobre ellos. No sabía que estabas aquí. Lo siento. No fue mi intención que se enterara, dijo, su voz casi un susurro. En ese momento, las sirenas de la policía resonaron más fuerte y un grupo de oficiales se lanzó hacia la escena. ¡Ay, pongan la pared! ¡Nadie se mueva!, ordenó uno de ellos, desenfrenado. La confusión se desató de nuevo y todos empezaron a mirar por la ventana, donde el caos seguía creciendo. «No pueden llevárselo. ¡Es un inocente!», gritó don Manuel, pero las palabras palidecieron ante el torrente de confusión. Sería demasiado tarde. Su vida había girado en un instante. Revelaciones desgarradoras fueron sacudidas como un tornado. La atmósfera cargada hizo que cada respiración se sintiera como un dolor punzante. El chico en el suelo, que se desvanecía, había estado ahí todo el tiempo. Don Manuel gritó, solo para ser silenciado por el alboroto. «No se acabó. Aún hay tiempo». Pero su voz se desvaneció. Don Manuel sintió que el dolor hacía eco en su pecho. Todo lo que una vez conoció y amó hacía un abismo de traiciones. La verdad duele, pero esta vez, ¿quién saldrá? «Adelante». Mientras la tensión en la sala crecía, una explosión resonó en la calle, iluminando las sombras que rondaban la casa. El caos estalló en un torrente de gritos y humo. Todo se tornó borroso y el futuro se disolvió ante sus ojos. Las revelaciones desgarradoras apenas comenzaban y don Manuel supo que la lucha por la verdad iba a ser más feroz de lo que jamás imaginó. La pregunta quedó atrapada en el aire, resonando. ¿Cómo saldrían todos de esta? Don Manuel sintió como el aire se volvía denso. La escena en la sala era un caos total. Los gritos ecoaban, las luces parpadeaban, y el chico, su nuevo hijo, yacía en el suelo con una mirada suplicante. «¡Oye! Don Manuel, ayúdame», había gritado justo antes de caer. La realidad se desmoronaba ante sus ojos. El suelo parecía temblar bajo sus pies. Las balas seguían volando y los gritos se mezclaban con el sonido de las sirenas. Todos estaban atrapados en medio de una tormenta. Los hombres encapuchados retrocedían, como si fueran sombras. El miedo era palpable, una sombra que envolvía todo el lugar. «Esto no puede estar pasando», murmuró Rodrigo. Sus manos temblaban. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Laura miraba a su padre, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. Isabel intentaba contener el pánico, gritando a los policías, tratando de hacer que entendieran que todo era un malentendido. El ambiente era electrizante. Don Manuel se arrodilló junto al chico herido, el corazón acelerado, sintiendo el calor de la batalla a su alrededor. «Alguien, llame a una ambulancia», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor del caos. De repente, una explosión resonó afuera. Las ventanas temblaron. Don Manuel levantó la vista. «¿Qué fue eso?», gritó, asustado. Gente corría por la calle. Gritos y llantos se mezclaban en la confusión. La tensión escaló. Isabel, mirando por la ventana, tembló. «De los policías, imponiendo autoridad. Todos salgan por la puerta trasera. No pueden quedarse aquí». Fue entonces cuando un nuevo estruendo se escuchó. Esta vez más fuerte. Un grupo de hombres encapuchados había irrumpido en la casa. «No dejen que se escape. ¡Atrápenlos!», gritó uno. E inmediato la situación se descontroló. Don Manuel sintió que su corazón se paraba. Todo lo que quería era proteger a su familia. Mientras tanto, el chico en el suelo
Comenzó a respirar de manera irregular. «No se va a ir, no va a morir», exclamó con desesperación, su voz llena de temor. «¿Es realmente tu hijo?», preguntó Rodrigo, la incredulidad marcando su cara. La pregunta colisionó en el aire. Todo el mundo se volvió hacia don Manuel. Era como si el tiempo se detuviera. «Eso no importa ahora», dijo, su voz vibrando de emoción. «Tenemos que salir de aquí». De repente, un rayo de luz brillante atravesó la habitación. Un vehículo se detuvo frente a la casa. Las luces azules y rojas iluminaban todo como si fueran estrellas en una noche oscura. Don Manuel miró hacia la ventana. «¿Quiénes son?», preguntó, intentando encontrar sentido en el caos. Los hombres encapuchados comenzaron a gritar. «¡La policía! ¡Deténganse!». Y justo en ese momento una figura familiar bajó del vehículo. Don Manuel se quedó congelado. Era Julia, su hermana, la mujer que había estado desaparecida durante años. «¡Julia!», gritó, su propia voz resonando con sorpresa. La vida de don Manuel había estado llena de secretos, pero realmente ¿era posible que Julia estuviera de vuelta? Aquella mujer había desaparecido sin dejar rastro, y ahora aquí estaba, en el centro de la tormenta. Ella corrió hacia él, y la confusión se apoderó de todo. «Don Manuel, es un plan. Todo esto es un plan para recuperar la casa», exclamó, sobresaltada. Las palabras le caían como ladrillos. «¿De qué hablas?», preguntó, angustiado. La revelación lo golpeó. «¿Qué plan?». Con un movimiento rápido, Julia se acercó al chico herido. «Él es parte de nuestro legado. Los hombres encapuchados trabajan para mí», gritó. La sala se detuvo. Las miradas se cruzaron. Don Manuel sintió que el mundo se tambaleaba. «¿What significa eso?», balbuceó. La verdad resonó en su pecho. ¿Qué secretos estaba escondiendo su familia? El tiro sonó de nuevo y ¡bam! Una luz blanca llenó la habitación. Todo fue confusión. «¿Qué?», gritó don Manuel, sintiendo que el horror lo envolvía de nuevo. La imagen de Julia se desvaneció. El caos se volvió denso. La escena se desmoronaba y un silencio pesado, aterrador, cubrió la habitación. En medio de todo, lo único que quedó fue la pregunta retumbante en la mente de don Manuel. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Y qué legado estaban dispuestos a pelear? Las balas y los gritos resonaban, un eco de terror que llenaba la sala. Don Manuel, arrodillado junto al chico herido, sintió cómo su corazón palpitaba desbocado. «No te vayas», suplicó, su voz entrecortada. El chico, luchando por la vida, hizo un esfuerzo final. Sin embargo, una sombra se dejó caer sobre él, y el cuerpo yacía inerte en el suelo. Un pesado silencio envolvió el lugar. «¡No!», gritó don Manuel, temblando. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, cada eco reverberando dolor, pánico y desesperación. Era su hijo. Su pasado regresó en forma de un joven que había vivido en la sombra de secretos. La revelación lo sacudió. Julia, aún frente a él, intentó acercarse. «Debemos salir de aquí. No podemos permitir que se lleven más vidas», exclamó, su voz un torrente de dolor y urgencia. Don Manuel, ahora consumido por el llanto, se levantó, sintiendo cada músculo temblar de rabia y temor. «¿Qué has hecho?», le gritó, su voz temblando. Ella intentó explicarle, pero el caos la ahogaba. «Lo hice para protegerte. A todos ustedes», volvió a repetir. Su mirada la traicionaba. Rodrigo y Laura, atónitos, observaban desde la esquina, sus rostros pálidos como el papel.
¿Qué significa esto?, preguntó Rodrigo, su voz llena de incredulidad. Ella nunca fue honesta con nosotros, añadió, mientras su enojo crecía ante los confusos enemigos que alguna vez consideró familia. Todo parecía estallar a su alrededor. Los hombres encapuchados, viendo una oportunidad, comenzaron a acercarse nuevamente. «Atrápenlos», ordenó el líder, su voz sonando como un trueno. Los policías comenzaron a desplegarse y el estallido de disparos resonó en la noche. «¡Corran!», gritó don Manuel, nodos en su garganta. Con un último vistazo lleno de agonía hacia el chico, se dio cuenta de que no podía permitir otro desastre. La lucha había cruzado la línea entre lo familiar y lo desconocido. Tenían que salir. Las figuras se movían rápido, corriendo hacia la salida. El aire lleno de gritos y el polvo levantado por los pasos apresurados. «¡La puerta trasera!», exclamó Julia. Pero Rodrigo, dolido, se giró al ver a su padre. «¿Y si es una trampa? No podemos confiar en ella». Don Manuel lo miró y en ese momento eludió de un lado a otro, sabiendo que el tiempo se les agotaba. «¡Cállate! No hay tiempo para eso», respondió Laura, empujando a su hermano hacia adelante. El impulso de supervivencia había despertado una fuerza colectiva en ellos y juntos corrieron hacia la salida. Justo cuando cruzaron el umbral, un grito desgarrador resonó nuevamente, pero esta vez era el rugido de la policía. Los oficiales estaban en posición, forzando a los encapuchados a retroceder. Al llegar al jardín, don Manuel no advertía la gravedad de la pelea en la calle. Sus ojos se encontraron con los de un oficial, quien, con voz firme, le gritó: «¡Hacia atrás, señor!». Don Manuel aferró la mano de Laura y Rodrigo, apretándola como si su vida dependiera de ello. «No, debemos quedarnos juntos. Encontraremos la manera. Por el chico, por todos». Las palabras resonaban en su interior, un llamado a la unidad, a la esperanza, en medio de lo imposible. Con las sirenas sonando y el caos alrededor, don Manuel solo pudo pensar que, a pesar de la pérdida insuperable, podían reconstruir la vida. Como maestro, siempre había enseñado sobre el resurgir, sobre sacar fuerza de la adversidad. La familia, aunque desgarrada, seguía siendo su razón mayor. Cuando la batalla llegó a su clímax y el grito de uno de los encapuchados resonó, don Manuel sintió que el ciclo de dolor y secreto finalmente estaba tocando a su fin. La verdad siempre encuentra una salida, susurró para sí, mientras los policías comenzaban a restaurar el orden. La confusión fue disolviéndose como el humo de una tormenta, y aunque el recuerdo dolía, se dio cuenta de que estaban juntos. El amor lo podía todo, y la verdad, aunque abrumadora, sería la base para renacer. Pero espera, este momento es crucial para ti. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like que tanto ayuda y alimenta el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo se desenlaza esta historia. El apoyo de los verdaderos fans es lo que hace todo esto posible. No esperes ni un segundo más para actuar.